donde te voy a revelar las claves que llevaron al ascenso del equipo de Belo Horizonte, luego de 3 años en Segunda División. Hola gente linda, ¿cómo están? Eu tô bem, obrigado. Yo soy Ale y no quiero empezar este video sin antes felicitar a los torcedores del Cruzeiro por este más que merecido ascenso a Serie A, recuperando un lugar que por historia y grandeza nunca debieron perder. Perdonen la remera, pero es que no conseguí y no tengo ninguna remera del Cruzeiro como para hacer este video. Ahora sí, te invito a acompañarme hasta el final, donde te voy a revelar las claves que llevaron al ascenso del equipo de Belo Horizonte, luego de 3 años en Segunda División. Copa Libertadores 2019, 30 de julio. Cruzeiro queda eliminado frente a River en octavos de final por penales 2-4, luego de un doble empate en 0. En ese entonces nadie pensaba que ese equipo, que contaba con jugadores de la talla de Fred, Thiago Neves, Rodriguinho y Moreno Martins, que había empezado bien el año con el título del Campeonato Mineiro y una buena campaña en la fase de grupos de la Libertadores, 4 meses después viviría el momento más dramático de su historia. ¿Cómo? Y es que la Raposa, como se conoce al club, cuna de 2 cracks mundiales como Tostao y Ronaldo, que fue 2 veces campeón de la Copa Libertadores de América en 1976 y el 97, que tiene además otros 5 títulos continentales, 4 Brasileirao y 6 Copas do Brasil, después de un segundo semestre de 2019 desolador, en el que cambió de entrenador 3 veces en 4 meses, nunca abandonaría la parte baja de la clasificación hasta finalmente descender a Serie B tras una derrota por 0-2 ante el Palmeiras el 8 de diciembre de 2019, en un partido que tuvo que ser finalizado antes del minuto 45 del segundo tiempo por incidentes con la parcialidad azul. Pero no queda todo ahí. ¡Oh, puta madre! Cuando se preveía un rápido regreso a Primera División, la realidad le da otra cachetada. Durante el 2020, con la pandemia en el medio, el equipo azul estuvo muy lejos de lo que muchos esperaban. Nada de pasar por encima a los rivales. Todo lo contrario. El equipo merodeó por la mitad de la tabla, finalizó en el puesto 11 de 20 y asfixiado por deudas que lo amenazaron con descender por vía administrativa a la Serie C. Tras 2 temporadas fallidas en Segunda División, donde terminó siempre por debajo de la mitad de la tabla, la tercera fue la vencida para la Raposa. Finalmente, el pasado 21 de septiembre, decretó su regreso matemático a la elite del fútbol brasileño tras la victoria por 3-0 ante Vasco da Gama, frente a más de 60.000 personas que estuvieron en el Mineirao de Belo Horizonte. Y lo hizo 7 fechas antes del final del certamen, lo que se convirtió en un nuevo récord. Increíble. Pero ese logro no es una casualidad, ni obra de la suerte, algún rito mágico o alguna alineación de planeta favorable. Pero Hay un porqué racional detrás de este ascenso, y eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Así que, al ataque. Como vimos anteriormente, las 2 primeras temporadas en Serie B fueron para Cruzeiro lo más cercano a una tortura. Pero este panorama oscuro comienza a cambiar a finales del 2021, fundamentalmente por 2 razones. Una, la sanción en agosto de ese año por parte del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de la ley que crea la figura de la Sociedad Anónima de Fútbol.
Con ello, las deudas de los clubes siguen existiendo, pero permiten que los equipos reciban fondos de otra manera a la que estaban acostumbrados, como por ejemplo emisión de títulos de deuda, captación de fondos de inversión y cotización de acciones en la bolsa de valores. Ah, bueno, así, pues sí. A inicios del mes de diciembre del 2021, los socios de Cruzeiro aprobaron que el club pase a ser una sociedad privada, pero solo el 49% de las acciones podrían ser vendidas. A finales del mismo mes se aumentó la posibilidad de vender el 90% de las acciones. Esto se veía venir. La segunda, y que viene a ser una consecuencia de la primera, se dio en abril del 2022 cuando Ronaldo Nazario, exjugador del Real Madrid, Barcelona, entre otros, campeón del mundo en 1994 y 2002 y que debutó como profesional en el club en el 93, desembolsó 400 millones de reales, algo así como 78 millones de dólares, para comprar ese 90% de las acciones de la Sociedad Anónima de Fútbol Cruzeiro y convertirse así en su principal accionista, algo así como un virtual dueño. Pero el hecho de invertir esa suma en el equipo de Belo Horizonte por sí solo no es la principal explicación del retorno a primera. Porque, por más inversión de dinero que se haga, esta no asegura los resultados, sino que lo diga el PSG. Muchos son los ejemplos de jugadores que asumen como dirigentes y fracasan rotundamente. Y no hablo de no conseguir eventualmente algún trofeo o campeonato. A diferencia de ellos, Ronaldo se preparó para el desafío. Estudió marketing y gestión deportiva en Londres. En el 2014, con el 25% de las acciones, se convirtió en uno de los propietarios del Fort Lauderdale Strikers de la North American Soccer League, algo así como la segunda división de los Estados Unidos. El objetivo era contratar futbolistas brasileños para disputar la MLS, pero ese proyecto se cayó en menos de 2 años. Tras ese golpe de realidad, Ronaldo aprendió y aprendió mucho. Entendió que para poder decidir en un club necesitaría convertirse en accionista mayoritario. En criollo, cuanto más acciones tenés, más poder de decisión. Así lo hizo 4 años después, en septiembre del 2018, cuando se quedó con el 51% de las acciones del Real Valladolid de España. Pese a que los resultados deportivos no son los esperados, el ex delantero entendió que la misión principal allí era, antes que nada, reestructurar el club y conseguir recursos para, finalmente, a mediano plazo, poder convertirlo en algo así como el nuevo Villarreal, de segunda división, a participar sostenidamente en competiciones europeas. Actualmente el fenómeno posee el 82% de las acciones del equipo español. Paralelamente tiene una empresa de gestión de imagen, Nine Sports and Entertainment, y negocios en el mundo de los vinos en España. Este hombre que tiene un proyecto en la vida, ¿no? Ya con 47 años, con una carrera en gestión y marketing, una experiencia de 8 años y una fortuna estimada de 180 millones de dólares, Ronaldo adquirió las acciones de Cruzeiro. Lo demás es historia conocida. Ronaldo en su época de jugador era un delantero clase mundial, conocido tanto por su capacidad goleadora como por su poco gusto por el entrenamiento, su sobrepeso y afición a fiestas. Fiesta. Sin embargo, una vez retirado, vimos que supo abrirse paso en el camino de la gestión deportiva y se convirtió en un propietario frío, calculador, de pulso firme y sin rodeos a la hora de tomar decisiones, según quienes lo tratan día a día. Y que con el paso de las experiencias también fue ganando confianza. Claro que sí. Vos me dirás, pero lógico, Ale, todos más o menos en su posición, sean managers, presidentes, vicepresidentes o accionistas mayoritarios, toman ese tipo de decisiones. Y sí, es cierto. Como también es cierto que la razón de tanto fracaso es que muchos tienen claro a dónde quieren llegar con su gestión, pero muy pocos saben qué hacer.
qué pasos en el día a día deben desarrollar para lograr esa meta final. O saben qué hacer, pero no se animan por miedo a la repercusión negativa que éstas tengan. Esa es la principal diferencia con la gestión del fenómeno. En estos meses en el Cruzeiro ha demostrado que sabe cuál es su misión allí, que no le tiembla el pulso al tomar decisiones impopulares y que prefiere ser frontal y directo cuando tiene que comunicar desvinculaciones o cambios de rumbo. Y todo aquello que no se encuadre en ese esquema, sencillamente queda fuera. Y al que no le gusta, que se joda. Y 3 ejemplos de ellos son el manejo de la deuda, el trato con los ídolos y los cambios de entrenadores. El descalabro financiero. En su presentación como nuevo propietario, Ronaldo Nazario dejó una frase que mostró a las claras lo que encontró. Es un escenario trágico, pero tenemos que parar la hemorragia. El Cruzeiro es un paciente grave que se encuentra en la terapia intensiva y estamos ofreciendo el tratamiento necesario para que salga de ese estado. Tenemos mucho trabajo por hacer, muchos recortes que hacer. Es el momento de acciones impopulares, pero necesarias para que el club vuelva a ser grande. Lo advirtió. Y el que avisa, no traiciona. Es así de crudo. La deuda del club mineiro rondaba en el año 2021, según la data del portal Globo Esporte, los 175 millones de dólares e iba creciendo año tras año. Pero eso no es todo. Aún el nuevo dueño no había asumido y había que hacer frente a finales de enero del 2022 de un vencimiento de algo así como 7 millones de dólares que correspondían a operaciones de años anteriores que le valieron al Cruzeiro no solo la quita de puntos en su primera temporada en Serie B, sino una sanción de la FIFA que le impidió inscribir nuevos jugadores. Oh, puta madre. Estamos hablando de las demandas del Al-Wahda de Emiratos Árabes por el préstamo de Denilson en la temporada 2016 y del Soria de Ucrania por el fichaje del delantero William en 2014. A ellas se suman las más actuales, con Defensor de Uruguay por Georgian de Arrascaeta, con el Mazatlán y Tigres mexicanos por el colombiano Duber Riascos y el delantero brasileño Rafael Sobis respectivamente. A esto hay que contar la contraída con Rodriguinho, que ahora se encuentra jugando en Cuiabá, y la de Reggie Half, quien estuvo en el 2020 y demandó al club por no pagarle en todo el año. ¡Qué barbaridad! En un gesto de buena voluntad, ya que todavía no se había oficializado su llegada como principal accionista, Ronaldo Nazario decidió pagar de su bolsillo los 7 palos verdes adeudados y logró levantar la inhibición. Una vez asumido en su nuevo rol dirigencial, Ronaldo llegó a la conclusión que semejante deuda se debía a los manejos irresponsables de una interminable lista de dirigentes, algunos de ellos bajo sospechas de corrupción, como dejó en claro una investigación de la Policía Civil sobre transacciones irregulares y el uso de empresas ficticias para ocultar delitos cometidos dentro del club a mediados del 2019. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! Y otras que denotaban una gran incapacidad. Apenas anunciamos la compra, nos sumergimos en el presupuesto para el 2022 y lo primero que notamos es que era de 16 millones de dólares, pero la recaudación es de 10 millones y todo ese monto ya estaba gastado a cuenta. En criollo, el club no generaba, gastaba más de lo que entraba y encima lo que entraba era en realidad un adelanto del dinero que cobraría a 2 años. Es un desastre, de verdad. Así que antes de asumir la tarea del ascenso, Ronaldo debía, en lo posible, sanear al club e impulsar un modelo de gestión eficiente y sostenible. Para ello mandó al departamento jurídico del club a defenderse de las demandas más pesadas y antiguas, entre ellas las de ex empleados del club. A eso hay que agregarle una deuda tributaria por más de 40 millones de dólares que Ronaldo también estuvo dispuesto a pagar de su bolsillo. Pero a cambio pedía que el club le ceda en garantía la propiedad de los 2 centros de entrenamiento del equipo, según él, como forma de protegerlas de una eventual expropiación.
Ponele. La buena es que, según la ley sancionada por Bolsonaro, si la sociedad anónima no obtiene ganancias, solo tiene que pagar el 20% de su deuda total del año. En caso de obtenerlas, estará obligado a usar la mitad de esa suma a reducir el pasivo. Magnífico. Todo ha quedado clarito. Pero, pese a los esfuerzos, el balance presentado en mayo del 2022 mostraba que la deuda del club ya era de 185 millones de dólares. O sea, 10 millones de dólares más. Por lo que en julio de este año solicitó ante los tribunales brasileños el concurso de acreedores para reestructurar parte de su deuda. O nos iremos al carajo. El proyecto deportivo. En este contexto, Ronaldo logró reducir el presupuesto de 16 a 6 millones de dólares gracias a que muchos de los jugadores aceptaran rebajarse el salario. Y digo muchos, y no todos, porque parecía que había ciertas excepciones, como la del defensor Sidney, que rescindió su vínculo con el Betis para formar parte del equipo brasileño. Claro, llegó un punto en que se volvió muy complicado poder pagarle el salario y decidieron dejarlo ir, lo que desencadenó en una compleja situación legal que aún hoy no se ha resuelto. Pero sin dudas, el caso que más llamó la atención fue el del arquero Fabio, de 41 años, que estaba en el club desde el 2005 y se había convertido en la principal figura e ídolo del equipo. Se sabe que el trato con los ídolos siempre es complicado, pero nuevamente al fenómeno no le tembló el pulso. Le dejó en claro que no contaban con él y que lo tendrán en cuenta para disputar el campeonato mineiro si lo que pretendía era retirarse en el club. Tras conocer la decisión y como era lógico, los torcedores explotaron de indignación. Decenas de personas se concentraron frente a las oficinas del club para insultar a Ronaldo y al resto de la junta directiva. Esta persecución y acoso siguió durante varios días a través de las redes sociales. La torcida no le perdonaba que haya echado a su figura. Fuera, ni verlo. Fuera, fuera, lejos. Ronaldo ya lo había anticipado. Iba a tomar medidas impopulares. Y el que avisa, no traiciona. Sí, obvio. Cruzeiro justificó su postura en los problemas económicos que sufría la institución, que no podía hacer grandes gastos. Las decisiones en el departamento de fútbol tienen como objetivo construir un equipo competitivo y sostenible. Por su parte, Fabio salió del cruce y respondió: me dijeron que no soy parte del plan deportivo 2022. Mostré total disposición a negociar la deuda de años anteriores, pero lamentablemente no fui escuchado. A lo que el fenómeno replicó: hicimos todo el sacrificio que se podía hacer para renovarlo, pero infelizmente durante la negociación hubo una negativa por su parte, lo que también nos tomó por sorpresa. Sea como haya sido, a Fabio no le quedó otra que irse del club luego de disputar 923 partidos en 17 años en el arco de la Raposa. Ay, pobrecito. Aunque su carrera no terminó ahí, ya que finalmente firmó contrato con el Fluminense. Una de las primeras decisiones fuertes del nuevo propietario fue, a los pocos días de asumir en enero del 2022, despedir al veterano entrenador Vanderlei Luxemburgo de 70 años. Lo increíble es que la anterior gestión le había renovado el vínculo por todo este año, con una extensión al 2023 en caso de llegar a ascender. En su lugar contrató al uruguayo Paulo Pezzolano, de 39 años, y que venía de una campaña con altibajos en el fútbol mexicano. La razón de tal contratación fue que lo consideraba un técnico moderno y actual, adecuado para el nuevo proyecto. En pocas palabras, bueno y barato. Y listo. Y Ronaldo ratificó su opinión con hechos, renovándole en junio su contrato hasta fines del 2023. Y mal no le fue, ya que con él logró no solo llegar a octavo de final de la Copa do Brasil, sino el tan ansiado ascenso luego de solo unos meses. Pero de eso vamos a extendernos un poco más en el próximo punto. Seamos realistas. Ningún proyecto o inversión se puede sostener en el tiempo si los resultados no acompañan. A veces nos aclaramos. La jugada apuesta de Ronaldo fue por un entrenador joven como Pezzolano.
Tal vez sin la experiencia de Scolari o Luxemburgo, pero con ideas y metodologías modernas. Sobre todo porque tenía la nada sencilla misión de armar un equipo sólido para volver a la Serie A. Y sin nombres de peso. Lógico, los números no cerraban por ningún lado. Y realizar contrataciones de nivel era una utopía. Y vaya que sí lo logró, ya que con el paso de los encuentros Cruzeiro se transformó en un equipo agresivo y consiguió, al momento de este video, 71 puntos en 32 partidos, con 21 triunfos, 8 empates y apenas 3 derrotas. Y que a diferencia de temporadas anteriores, supo vencer los duelos claves. Felicidades. El equipo dominó la Serie B con un esquema 3-4-3 poco habitual en estos tiempos. Pero le funciona. Mientras tiene la pelota, se puede ver claramente la línea de 4 mediocampistas situados en campo rival y los 3 delanteros moviéndose para generar superioridades continuas. Ese planteo también facilita una presión muy agresiva en el campo rival. Por otro lado, en el caso de que el rival recupere la posesión, los 3 defensores siempre aparecen bien plantados para frenar la transición. Los números dejan en claro su autoridad. 48 goles a favor y tan solo 17 en contra. Pero tal vez el principal mérito de Pesolano ha sido conseguir que futbolistas que apenas habían jugado en la Elite o directamente venían de equipos muy chicos rindan a un nivel bastante por encima del esperado. Por ejemplo, el delantero Edu, que es el goleador del equipo, el mediocampista Neto Moura, el defensor Lucas Oliveira y el arquero Rafael Cabral, que tuvo la difícil misión de hacer olvidar a Fabio. ¡Bien hecho! Una vez consumado el ansiado ascenso, el fenómeno dejó una frase que pinta a las claras lo que ha sido este primer año de gestión. A pesar de la inmensa dificultad que atravesamos financieramente, tenemos un equipo talentoso y hemos compensado la falta de dinero con sacrificio, fútbol y mucho talento. Y vamos ya mismo, sin demora, al resumen. Tras 3 interminables y sufridos años, el Cruzeiro de Belo Horizonte volvió al Brasileirão Serie A y se va a codear en el 2023 con los Flamengo, Palmeiras, San Pablo, etc. ¡Estupendo! La tentación es dar el crédito a los millones que invirtió e invertirá Ronaldo, pero la clave es mucho más que esto, porque por más dinero que se tenga, es muy difícil conseguir objetivos a mediano y largo plazo sin la preparación adecuada. Se pueden conseguir algunos, pero a la larga la falta de preparación generará más problemas de lo que se esperaba. Tomó decisiones difíciles e impopulares, como la de apostar por jugadores rendidores de poco cartel, y las capacidades técnicas de Paulo Pezzolano, un joven entrenador de 39 años, o deshacerse de viejas glorias. Decisiones polémicas que hoy, con el diario del lunes, podemos decir que fueron acertadas. Ah, bueno, así, pues sí. ¿Qué depara el futuro para la Raposa? Por lo pronto, seguir en el camino de la recuperación económica. Aún hay mucha deuda que pagar y Ronaldo ya se reunió con varios empresarios en busca de nuevos recursos y patrocinios. En lo deportivo, seguir en la misma línea que le trajo dividendos, apostar por un Cruzeiro fuerte y austero. Para ello, cuerpo técnico y el departamento de scouting del club están monitoreando a varios jugadores, inclusive del fútbol argentino, que podrían llegar en 2023 para reforzar un Cruzeiro que, de la mano de Ronaldo, pretende volver a ser lo que poco tiempo atrás fue. Gracias por quedarte hasta el final. Si llegaste hasta acá es porque seguramente encontraste interesante el video. Así que te pido una cosita más. Si querés apoyar el canal, sumate a la comunidad del Raye. Suscríbete, activa las notificaciones, recomendá el canal, comentá. No olvides pasarte por los otros videos que seguramente vas a encontrar algún tema que te va a gustar. Tu ayuda me motiva muchísimo a seguir subiendo contenido. Y si querés apoyar el canal directamente siéndome auspiciante, te dejo en la descripción también mi cuenta de Patreon, para que también puedas aparecer por ahora en el zócalo del video. Ya estamos proyectando otros beneficios. Acá te dejo mi Instagram para que vayas viendo un poco el movimiento del canal y las novedades. Estén atentos a mi Instagram porque se viene la final de la Copa Libertadores.
así que seguramente voy a sacar una encuesta allí. Así que si no me seguís, aprovechá, buscame y empezá a hacerlo. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Buenas noches.